Buenos días, Muy Tavo. buenos días, Jenny. ¿Qué Buenos tal? días, pasajeros. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, yo entusiasmado por tocar un tema que siempre me regresa literalmente a mi casa, a mi hogar. Estaremos hablando de inmuebles patrimoniales. Ya me hubiera gustado a mí que mi casa hubiera sido un inmueble patrimonial. A mí también, pero no fue el caso. No fue el personas que vivían en ellos. Sí. Allí mismo en Banes, en mi zona, en mi municipio, en Holguín, y también acá en La Habana Vieja, en el corazón de La Habana Vieja, ahí en Mercaderes, muchas personas tienen la oportunidad de vivir en casas patrimoniales. Ese centro histórico que nos habla de la identidad de todos los cubanos, pero que hay que proteger desde las leyes, desde la conciencia social. Y sobre todo eso vamos a estar conversando hoy. Porque hablar de inmuebles patrimoniales, de casas, de las construcciones magníficas que adornan Cuba es hablar también de nuestra historia. También tendremos algunas paradas habituales en este show para rescatar un poco algo que se hace desde las casas. No les voy a decir, podríamos decir... Pero un suelta, detalle. prenda. Mira, también estaremos hablando, él va a tocar sobre un acueducto en Cuba y en Latinoamérica importantísimo. No se mueva, por ahí va la cosa. Y que todavía funciona. Ujú, Joya, increíblemente. maravilla de la arquitectura cubana. También tendremos otro momento donde nos acercamos al arte, pero desde una mirada crítica. Y por supuesto uno que nos encanta a nosotros, que tiene que ver con el diálogo directo con cada uno de ustedes, el acuse de recibo. Y música, nacida desde la comunidad. Percusión, danza, enseñanza, todo eso, pero Vamos a ver cómo se desarrolla esta ruta. Para eso se tiene que quedar con nosotros durante 42 minutos pensados para la familia cubana, con muchas paradas y un solo destino: bienestar. Primera parada de la ruta, el momento justo para conocer algunas informaciones que están presentes en nuestros medios nacionales y también en las plataformas digitales. Y para la primera, me traslado, como siempre, un gusto para mí, hasta el oriente de Cuba, Granma, específicamente en Bayamo. Se desarrolla el 7º Festival Internacional de Payasos, con un amplio programa que busca resaltar la figura de quienes interpretan el arte del clown en Cuba. Bajo el lema Juntos haciendo un camino, el evento llevará hasta los barrios varias presentaciones, entre las que se encuentran el show Dale Like y Comparte, a cargo del grupo Guiñol Pequeño Príncipe. También está en cartel el espectáculo Inopia, de la compañía Tiempo Arte Contemporáneo, en la Sala Teatro José Joaquín Palma. Además de las presentaciones en los barrios, la agenda contempla recorridos a través de las principales arterias bayamesas, un pasacalle, espectáculos en cines y teatros y diferentes espacios teóricos. Ya sabe, desde hoy y hasta el día 16 de julio, 7º Festival Internacional de Payasos en Bayamo. ¿Sabe también hoy qué día se conmemora en el mundo? Es el Día Mundial del Rock. Y esto se debe a que en 1985 se hizo un llamado a bandas internacionales, en ese momento las de mayor puntería, a que participaran en un concierto benéfico. Ahí pudieron disfrutar las personas que asistieron a Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, o sea, muchísimos. Personas que hoy forman parte del panorama musical, de la historia de la melodía en el mundo. Por eso hoy es el Día Internacional del Rock. Todos los rockeros a escuchar buena música en este día. ¿Saben qué debemos hacer ahora? Retomar nuestro tema en el programa. Los inmuebles patrimoniales. ¿Alguna vez has vivido en ellos? ¿Has tenido la oportunidad de visitarlos quizás en una visita, un recorrido, en un museo? Bueno, vamos a ver qué dicen las personas desde la calle. En Cuba hay un gran patrimonio de casas coloniales. Hablamos de arquitectura de la época de los españoles incluso, y que muchas están habitadas también por personas naturales. Vamos a conocer un poco sobre este tema, como siempre, en la calle. ¿Has vivido en alguna casa colonial o conoces de alguna amistad que haya vivido? No. Bueno, mi casa era del año 32, era toda de madera, con portales a la redonda, un techo de zinc acanalado todo y con una arquitectura preciosa. Lo que pasa que era muy difícil mantenerla. ¿Cómo hace para el cuidado de su casa? Invertí mucho.
hay que estar todo el tiempo arriba de ella porque la gente dice que son las viejas con colorete. Son realmente muy lindas, pero tienes que estar todo el tiempo disponiendo de una parte bastante importante de los ingresos para poderla mantener. Tenemos una arquitectura preciosa y el valor que tiene también. claro, es muy triste que se vayan destruyendo producto de que no hay formas de poder mantener una casa antigua. ¿Has pensado en alguna ocasión, por ejemplo, permutarla precisamente por todo el trabajo que puede traer? Bueno, a ver, yo nunca he pensado en permutar porque es una casa con la cual tenemos muchos sentimientos, ¿no? Una casa de toda la vida. Pero considero que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros los cubanos es esa arquitectura, que deberíamos rescatarla y deberíamos cuidarla porque eso es único en el mundo. Y es que la conservación del patrimonio lleva muchísimos recursos de los cuales no se disponen, y es allí donde entran también las instituciones. Desde ya, devolvemos la señal al estudio, no sé qué crean ustedes sobre el tema. Adelante, buenos días. Muchas gracias, Ale. Yo creo que estas opiniones dan pie para conversar con Armando Vázquez, especialista en obras de arquitectura e ingeniería. Bienvenido. Muy buenos días, ¿Qué le ¿cómo ha está? parecido? Hay mucha cultura general en nuestra ciudadanía sobre estos temas. Hay mucha cultura y hay mucho que restaurar y mucho que salvar. Hay una realidad, Cuba ha sido el paso de muchísimas culturas y fue el escenario de la guerra entre los imperios. O sea, aquí hay un acervo cultural e histórico enorme que realmente es muy difícil de mantener por la cantidad, no es solamente la vivienda, son las fortalezas, los sistemas defensivos, todo lo que participó en la guerra de liberación contra España, todo. O sea, tenemos un cúmulo de experiencias y de riqueza y se refleja en las ciudades, esto se refleja mucho en las ciudades, en la vivienda, una vivienda que lo mismo participa de una herencia mozárabe, que española, que francesa, que norteamericana, que clásica. O sea, hay un cúmulo de influencias que se reflejan en la vivienda. Y normativas como la Ley de Patrimonio Cultural permiten el cumplimiento de estas acciones de conservación, profe. Esto es difícil, porque ya te digo, es una labor enorme. El cuerpo más importante de nuestras ciudades es la vivienda realmente, porque la ciudad se compone de una acumulación de distintas viviendas de distintos periodos. Yo digo en broma que La Habana es un cadáver de lujo, porque es una cantidad de riqueza que hay que mantener que es difícil desde el punto de vista institucional. Hace poco se promulgó una nueva ley de patrimonio cultural que amplía mucho más el cuerpo jurídico con que se contaba para la salvaguarda de toda esa riqueza. Esta nueva ley amplía los criterios y conceptos, sobre todo, otorgándole a todos los portadores, a todos los inmuebles, tanto físicos como los inmateriales y naturales, los parques naturales, el paisaje, zonas como por ejemplo tenemos unos yacimientos petroglíficos tremendos de un valor tremendo geológico que atesora este país, que a veces nosotros nos asombramos, no tenemos conciencia realmente del cúmulo de riqueza cultural que tiene este país. Esta ley nueva, que hace poco se promulgó, fortalece todo ese funcionamiento de los organismos asociados, porque no es solamente el Ministerio de Cultura, es que todos los organismos tributan al patrimonio geológico, arqueológico, químico, natural, y todo eso va tributando a quien realmente decide, que es los gobiernos provinciales y municipales van elaborando listas de sus reconocimientos, de sus patrimonios, tanto históricos como naturales. Todo eso llega a un proceso de
de comprobación, de aceptación y de responsabilidad de cada gobierno municipal. Cada provincia es responsable de la salvaguarda de esa riqueza. Antes de ser autoridad política, funcionario, líder, uno es ciudadano en primer término. Uno habita esa ciudad. ¿Cuánta responsabilidad hay en ello? Es muy grande porque no nos damos cuenta del vínculo que existe entre patrimonio y riqueza material. Los turistas vienen a las ciudades no solamente a ver la parte tectónica de una ciudad. Una ciudad representa la acumulación de las aspiraciones, los ideales, las luchas, la soberanía, los criterios y hasta el futuro. De ahí personas que sepan leer qué nos dicen nuestras ciudades y pueblos. Y no estoy hablando de La Habana. Estoy hablando de Matanzas, por ejemplo, que es una ciudad que tiene unas características estilísticas neoclásicas tremendas. Únicas. Estoy hablando de Santiago de Cuba, que tiene unas características tropicales un poco articuladas con todo el Caribe. Camagüey con su forma trabecular y ese trazado urbano. El trazado que se llama de plato roto, porque es tú te pierdes en Camagüey. Pero cada ciudad tiene sus riquezas y por eso es importante empezar por la unidad. Y esa unidad es la vivienda, es el inmueble, son los pavimentos, son los contenes, porque te repito, nuestro patrimonio es enorme. Es la limpieza. La limpieza, el cuidado. Yo veía en la televisión los problemas que representa el mantenimiento de una vivienda. Anualmente se hace una premiación de las obras restauradas o conservadas, que lo hace la Comisión Nacional de Monumentos. En esa contienda, en esa competencia, compiten las instituciones estatales y compiten los privados. Y hay ejemplos notables y de muchos sacrificios de propietarios de viviendas que mantienen sus viviendas y han sido premiados en todas las ciudades y de todos los estilos, porque se habla de patrimonio. Patrimonio puede ser el movimiento moderno, puede ser una casa Art Deco, puede ser una casa Art Nouveau, puede ser cualquiera de esos estilos. Y hay que destacar el sacrificio que hacen los propietarios de vivienda para conservar ese elán, ese espíritu. A partir de un sentido de pertenencia. Y de una realidad. Eso tiene valor. No es lo mismo convivir en una casa restaurada y que te puedes ofrecer un producto de 3 siglos atrás. No tiene la misma valía. Por lo tanto, hay una herencia. Hay muchísimos ejemplos en estos concursos premiados de casas que se les da una tarja. ¿Qué le parece si lo dejamos ahí? Vamos a conversar sobre ello en un segundo momento, porque la ruta se mueve. Gracias, profe. Por favor, disfrute del tecito. Avanzamos porque hay mucho más en esta ruta de todos. Hay mucho más porque ahora me encuentro con Jorge Luis de la Fuente Show. Gracias, mi amigo, por regresar. Buenos días. Siempre puntual cada jueves a esta ruta. De qué vamos a hablar, pero antes de entrar en el acueducto, quería enseñarte la herramienta, una herramienta de medida que va en aquello del respeto de los oficios, del oficio de obras, de la arquitectura y de la albañilería. Mira, Tao, es el nivel de burbuja. Este es muy típico, yo lo he visto muchas veces con los albañiles. Es imprescindible en la ejecución de un interior, de una obra, por lo menos en las partes, en los detalles de las obras, porque nos permite visualmente identificar que nuestra pieza está horizontal, la colocación de un bloque, de una losa, que es importante para que luego no se acumule el agua, si pueda correr el agua. Aquí te traigo otro Déjame hacer una prueba. ¿Esta mesa estará nivelada? Vamos a ver. Sí, está bastante nivelada. Un poco. Está bastante. Hay un nivel un poco mayor, que es el de cordel, que es este que traigo aquí. ¿Se sostiene? Se sostiene, se tensa el cordel y se coloca y entonces se busca el nivel. Ahora, esto tiene un error, que por supuesto, como el instrumento pesa, hace una pequeña la línea se curva, se hace una pequeña catenaria.
Y te decía, estos son instrumentos de medición visual, como pueden ser la escuadra y otros que vamos a hablar en... Escala pequeña, ¿no? A escala pequeña. Si los niveles tienen que ser más grandes, entonces están los niveles de manguera, que pueden tener distancias de metros o incluso cientos de metros. Yo conozco uno en específico por mis padres. Mi padre es topógrafo también, ha estado mucho tiempo ejerciendo la arquitectura y él utilizaba el teodolito, que es igual funciona con un implemento, con un trípode, con un equipo de medición encima. Un equipo óptico y con una regla. Una regla, una persona del otro lado. Yo muchas veces sostenía las reglas y él decía, no, 3 metros, 2 metros, después se pone una estaca y ese es el nivel para hacer el movimiento de tierra. Que sabes usar el teodolito. Sí, yo lo usaba mucho de pequeño, principalmente para ver la luna. Bueno. Los días de apagones. Ponía teodolito, veía la luna. De la topografía, venía a hablarte de una obra que está considerada una de las maravillas de la ingeniería civil cubana, que es el acueducto de Alvear, de Francisco de Alvear. Bueno, el ingeniero Francisco de Alvear, que empezó una obra del siglo XIX y es considerada la obra más importante de la ingeniería cubana en el siglo XIX. ¿Cuál era el propósito de esta obra? Abastecer de agua a la ciudad de La Habana, que era una ciudad que, bueno, el siglo XIX es muy complejo porque también estaba la guerra de independencia, pero tenía proyecciones de ampliarse, lo cual tenía dificultades con el agua. El logro de Alvear es haber encontrado una solución para transportar desde Vento, desde los manantiales de Vento, a través de 9 kilómetros hasta unas piscinas que estaban conectadas con otro acueducto, con una caída de 2 metros prácticamente, de 1 en 5.000, según leí en la bibliografía, por un terreno muy accidentado, que es lo que estamos hablando de la topografía. Es un reto, 2 metros es nada para tanta distancia. 2 metros es nada para una caída tan larga y tan accidentada. Estamos hablando que se construyó sin camiones, sin combustible, sin computadora. Y es una obra impecable desde su concepción, desde la ingeniería. Ayer estuve en un evento, bueno, aquí te traigo un evento con recursos hidráulicos, que es el concurso infantil, se ha anunciado por aquí. Trasaguas y Cero Derroche. Aquí te mandan de ese evento. ¡Ay, qué detalle! Un presente. Gracias. Pero allí me enteré de que hay novedades sobre el reconocimiento internacional del acueducto de Alvear, que se anunciará públicamente. Es decir, un nuevo reconocimiento, ya tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos. Tiene desde del 1878 en la Feria de París, es reconocido como una obra importantísima del siglo a nivel mundial. Pero este reconocimiento no es más que el sistema de museos del agua, algo así. La precisión, creo que en otra oportunidad, la fecha es el 7 de julio, llega el certificado, sí, muy reciente, hace unos días. Y yo me entero ayer y por eso quería traer este reconocimiento a esta obra y a este ingeniero. Y un poco que esto sirva también para promover el ahorro de agua y la vocación en los ingenieros. Tuvimos una actividad con los niños y muchos prefieren ser periodistas, abogados, pero no muchos levantaron la mano por la ingeniería. Queremos cambiar esa situación, que necesitamos ingenieros para poder enfrentar estos retos del cambio climático, estos retos de resiliencia en que estamos. Que además son profesiones muy importantes. Sin ingenieros, sin personas que al final construyen en la sociedad desde otras aristas más allá del ámbito de las letras, no tendríamos ciudad, no tendríamos alimento. Pero tenemos una vida material. Exacto. Que tiene que ver con los patrimonios. Y bueno, no solo los ingenieros, también los oficios, por eso traemos la regla. Oye, muchas gracias por llegar hasta acá, Jorge Luis. Ha sido un placer. Muchas gracias a... Bueno, y una promoción también al evento. Muchas gracias a Trasaguas también y al Concurso Cero por este presente para acá. Óyeme, un placer conversar contigo. Tú decías, ¿qué vamos a hacer con esta cinta métrica? Y yo ahora, con permiso de Odali, te quiero mucho, no me regañes, que está detrás de las cámaras ponchando. ¿Vamos a medir el estudio? Sí. Y yo de paso en la otra punta doy el acuse de recibo. Ah, bueno. Dale. Ponte por allá y yo mido por acá. Mira, esta es mejor. ¿Esa otra es mejor? Ah, bueno. Esta, porque esta tiene 5 metros. Ala. Ajá. Ala el cordelito. Sí. Vamos para allá. Desde la otra punta del estudio yo voy a estar dando el acuse de recibo. Desde aquí. Bueno, supuestamente aquí tenemos... ¿Sigue? Ajá. Inmaterial. Vamos a estirarlo bien. Desde este lado tengo 8 metros y alrededor de 80 centímetros. Eso es lo que mide esta parte del estudio, el estudio principal.
desde donde voy a estar dándole acuse de recibo a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros. Arranco desde Facebook con Tamara Simó, tenía que ser ella, que siempre está montada en la ruta, la primera pasajera en subirse, que nos dice: bueno, pienso que la primera medida a tomar para frenar el deterioro de los inmuebles patrimoniales es precisamente darles el mantenimiento requerido cuando lo necesiten y cuidarlos de la indisciplina social. Hay que ser muy disciplinado por parte de todos para mantenerlos siempre bellos. Muchos saludos, muchas gracias, Tamara. También Esther Arias dice: la ruta en tema siempre beneficiando no solo a la salud, ahora el patrimonio de nuestro país. Existe estatalmente los responsables de ocuparse de implementarlos, como lo hacía Eusebio en su momento, y sobre todo exigir disciplina social, mantenerlo. Para eso hay leyes, si cada cual cumple su rol, se salvará. También desde Telegram, Francis Ramos Álvarez. Hola, buenos días amigos ruteros, Dios los bendiga abundantemente, muchas gracias. Esta maravilla de programa sobre el tema de hoy es muy importante. Para conservar nuestro patrimonio hace falta no solo los conservadores, sino convertirnos todos en personas que cuidamos a este. Hacen falta historiadores, personas dedicadas a la historia de las artes, arquitectos, albañiles, carpinteros, restauradores, arqueólogos, pero en general es importante mantener nuestras tradiciones. También desde Telegram, Junia Pérez nos dice: hola ruteros, en Cuba hay muchísimos inmuebles patrimoniales. De pequeña viví en una casa estilo colonial, desgraciadamente no resistió el paso de los años, pero era muy bonita y fresca, nada que ver con las construcciones modernas. Saludos y lindo día. Junia, yo creo que usted también es un poco como yo, que le gusta vivir rodeado de historia. Es tan rico realmente levantarse y saber que ahí hay tantas anécdotas en cada rincón de una casa. Desde Telegram, por último, también llega Orgalín Loyola. Nos dice: buenos días ruteros, un saludo desde Ciego de Ávila. Un tema muy interesante, como ya nos tienen acostumbrados. Los inmuebles patrimoniales debemos cuidarlos para que otras generaciones puedan también disfrutar de ellos. Un beso para Miriam, Jenny y para Tavo. Muchas gracias para ti, Orgalín, y para todas las personas que se comunican con nosotros cada día. Gracias por esos mensajes y también los invito a que nos manden sus ideas para poder trazar cada uno de los viajes de esta ruta. Ahora yo no me muevo de acá, que tengo que recoger la cinta. Ya lo medí, 8 metros y casi 80 centímetros. Ahora hay que terminar el trabajo, cerrar todo esto. No se muevan, que por cierto, en el escenario principal estábamos dando un adelanto de lo que verá casi al final del programa. Así mismo, pero ahora continuamos conversando con el profesor. Profe, ¿qué les han parecido estos comentarios? Bueno, son comentarios realmente de las preocupaciones que tiene la población. Todo el mundo que vive en una vivienda quiere mejorarla. Por supuesto. Y para eso existe un mecanismo muy sencillo, que es contratar al arquitecto de la comunidad. Le hace un proyecto de restauración y él lo presenta a las comisiones provinciales o municipales de la Comisión de Monumentos. Allí ellos funcionan como asesores. Ellos deciden al final el proyecto, pero en ese transcurso de discusión se encuentran posibles soluciones a la problemática que presenta un inmueble patrimonial, que son muchas: recursos, conocimiento, como mismo se dice, habilidades especiales, porque muchos de los materiales que se emplearon en ese momento no existen. Por ejemplo, la general de esas viviendas tiene las cubiertas de madera y son maderas duras que no existen en estos momentos. O sea, hay que hallar soluciones, pero esas soluciones tienen que estar articuladas con conocimiento para que no pierda valor el inmueble o haya un problema, sufra un daño mayor de pérdida de sus valores. Puede ser perjudicial intervenir estas viviendas a profundidad sin la asesoría adecuada, con recursos propios, pero no sabiendo cuál es la mejor solución a la mano. Ahí voy a tomar de nuevo lo que hicimos hablamos en el primer momento. Se premian esos esfuerzos realmente con una placa y un reconocimiento nacional a las familias que con tanto sacrificio, como dijo una televidente, dedican esfuerzos y recursos para mantener una vivienda. Hay una cantidad de viviendas de madera en Cuba que están restauradas, muy cuidadosamente restauradas. En Trinidad es loable la cantidad de dueños, de propietarios de casas que son prácticamente y no se pueden mantener por el volumen y los recursos. Y ellos luchan constantemente por mantener el espíritu de esas casas que tienen un valor que tiene casi 4 o 5 siglos. Igual pasa en
en Pinar del Río, casos en La Habana, casos en Cienfuegos, Santiago de Cuba. Todos esos propietarios son premiados nacionalmente en un acto donde se le entrega una serie de un certificado y una placa para poner a la entrada de su casa. Te repito, es difícil y te voy a contestar cuando es a profundidad. Realmente en un inmueble tú tienes que hacer un estudio histórico, porque en esa devenir de una vivienda ha habido momentos más lúcidos y oscuros, y tú tienes que sopesar qué etapa de la vida de ese inmueble tú vas a destacar más, porque todos no valen lo mismo. O sea, no es la mera reforma. No es la reforma. Hay momentos en que ha habido un evento histórico, ha habido una situación específica que tú es valedero destacarlo por la importancia que tiene y agregar valor a esa vivienda. ¿Y qué opina de estas intervenciones que llegan a alterar del todo la estructura, el significado? Vemos deformada prácticamente la arquitectura original, y esto realmente lleva un costo en el trazado urbano, en la visualidad de la vivienda, en cómo se inserta dentro de otros conjuntos. ¿Esto debemos tenerlo en cuenta o sencillamente no es trascendental? Realmente hay que tenerlo mucho cuidado, pues desgraciadamente es muy abundante que las personas se tomen por la mano sus cambios y adaptaciones. Eso puede traer tanto la pérdida de patrimonio como peligros y riesgos estructurales, porque pérdidas de estabilidad, si tú no tienes realmente un asesoramiento, no es que tú tienes que asesorarte realmente de personas conocedoras para poder resolver esos problemas. Porque los riesgos son muchos. Son muy grandes. Mira, ha habido derrumbes en La Habana Vieja, ha habido derrumbes en varios lugares por la apertura de vanos. Yo vivo en una casa muy antigua que tiene como 4 siglos y yo siempre estoy al tanto que, como te expliqué, es lógico que las personas deseen mejorar su casa, pero hay construcciones que realmente es casi imposible mejorarla por condiciones físicas del material y ese dictamen lo tiene que dar lo tiene que hacer el arquitecto junto con los propietarios y las comisiones de monumentos hallar una solución de habitabilidad a ese inmueble. Desde su amplia experiencia, profesor, porque sé que también trabaja como inversionista en el Ministerio de la Construcción, es representante de vivienda en el Consejo Nacional de Monumentos, ¿qué le ha dicho esta amplia hoja de vida y de trabajo sobre la necesidad del rescate, de la conservación de estas viviendas? Es importantísimo. Nosotros estamos en estos momentos de hace ya un tiempo buscando nuevas fuentes económicas y de sostenibilidad de nuestro país, dado que hay un cambio muy grande tanto en el clima como en las condiciones mundiales. Y uno de los atractivos que tiene nuestro país es la diversidad de sus ciudades, como ya te dije, los distintos caracteres, y alterar vivienda y alterar urbanismo implica destruir la gallina de los huevos de oro, hablando así sencillamente. Es tener mucho cuidado, asesorarse muy bien para tomar las medidas apropiadas. O sea, no es la modernidad por la modernidad. No. Aclarar, cuando las obras más atrevidas que se hacen en el mundo sí respetan esos códigos. Lo que pasa que con mucho talento, mucho trabajo, mucha asesoría, se logra articular todas esas obras que se ven en las revistas tan atrevidas con el conjunto. Nunca salen de ese conjunto. Siempre hay elementos muy sutiles que hacen que todo eso mantenga la ciudad homogénea. Converja, hay armonía. Armonía entre ellas. Bueno, pues ese es el propósito de la palabra clave. Gracias, profe. He disfrutado muchísimo esta conversación. Muchas gracias, igualmente con tu compañía. Y ahora continuamos. No se vaya, continúen las rutas, porque avanzamos con rutas y andares.
Y en medio de esas rutas y andares existen inmuebles patrimoniales que encierran mucha cultura. Uno de ellos es el Teatro Nacional de Cuba. Tantas historias por contar, recientes y antiguas. Y sobre algunas de ellas llega hoy hasta acá el profesor, teatrólogo, crítico de artes escénicas, Vladimir Peraza. Gracias por llegar una vez más a la ruta. Gracias, amigo, un placer que llegue hasta acá. ¿Qué puede contarnos un poco usted, que lo tiene bien de cerca, del teatro? Hoy estamos hablando de patrimonio. Pensé, bueno, vamos a hablar del Teatro Nacional de Cuba. ¿Qué es lo que ocurre? El Teatro Nacional de Cuba empezó a construirse en el año 1951 como parte de todo un complejo que incluía la plaza cívica, que incluyó determinados elementos que querían hacerse en ese mausoleo a Martí. Ahora bien, ¿qué es el monumento? ¿Qué es lo que ocurre? Que por determinadas razones nunca se llegó a concluir el teatro antes del triunfo de la Revolución. Debía concluirse en el 54 y no se concluyó. No obstante, en el 16 de junio de 1959, Armando Jarr le dijo a Isabel Monal: ve para allá, para el Teatro Nacional, y arranca aquello de una vez. Y empezó el Teatro Nacional en ese momento. O sea, tiene ya 64 años. El Teatro Nacional se convirtió en ese momento en el centro de la cultura nacional. Allí surgió Danza Contemporánea de Cuba el mismo año 59, el 19 de septiembre. Surgió la Orquesta Sinfónica Nacional. Se realizó el primer seminario de dramaturgia donde José Ramón Brene, Maite Vera, Eugenio Hernández Espinosa, Gerardo Fullida León bebieron esos conocimientos. En fin, el Teatro Nacional, aunque se terminó completamente en el año 1979, ya desde el mismo año 59 fue un hervidero de cultura. Y yo pienso que desde el punto de vista patrimonial, hablar de un teatro además de hormigón armado, un teatro fuerte, un teatro con capacidad total para 3.500 personas, con 3 salas, una de ellas experimental, ahora mismo funcionando 2. O sea, justamente es una manera de mezclar, ¿no? de engalzar este elemento patrimonial con la cultura, con el arte. Una de esas obras además que uno reconoce de ver una imagen al vuelo, enseguida la descubre. Tantas personas además que han pasado por allá. Sé que recientemente estuvo Pompeyo Audibert. Sí, yo bueno, inevitablemente tengo que mencionar a Nereida López Labrada, la actual directora, ¿no? del Teatro Nacional, y a todos sus trabajadores, porque lo importante de estos inmuebles es que estos inmuebles no se hacen para ser observados desde afuera. Estos inmuebles todos, incluso las casas, son lo que son por lo que se habita en ellas, por lo que se hace en ellas. Y en este caso es increíble el apoyo que brindó todo el Teatro Nacional, todos sus trabajadores, a la visita del maestro Pompeyo Audibert. Pompeyo Audibert es un actor, dramaturgo, director argentino, que vino a Cuba a ofrecernos su manera de concebir el teatro, y una de las obras que ha sido más premiadas, de que se estrenó a principios del año 2021, que es Habitación Marbridge. O sea, tuvimos el privilegio de contar con él. Yo quería enfatizar un poco en los talleres, porque es que a los talleres acudieron, bueno, tengo que decir que fue invitado por el Ministerio de Cultura. O sea, anteriormente había sido invitado en el año 2005 por Casa de las Américas, pero ahora, invitado por el Ministerio de Cultura, se convocaron a actores y actrices profesionales de Pompeyo. Y fueron 2 sesiones de taller extraordinarias, donde justamente nuestros actores y actrices terminaban exaltados, eufóricos, ¿no? Por la manera, el saber del maestro Pompeyo. Algo que se coronó al final con las funciones. Y es que, ¿qué es lo importante de esta función? Fue concebida en medio de la pandemia. Y entonces, habitación, justamente se refiere a la habitación donde él estaba encerrado y cómo en él habitaban los 7 personajes. O sea, Habitación Marbridge es un monólogo, donde él interpreta, si se puede decir, interpreta todos los personajes de Macbeth de Shakespeare, ¿no? Y justamente en su estética, en esta relación que él establece entre lo sagrado y lo profano, para comprender la naturaleza del teatro, es que entonces podemos advertir o podemos darnos cuenta por qué cuando terminaba cada función el público estallaba en aplausos
y sencillamente él salía conmovido, o sea, salía conmovido. Yo lamentaré muchísimo no haber asistido a las funciones de Habitación Macbeth. Espero que algún día esté a tiempo y pueda verlos de nuevo. Muchas gracias, Vladimir, por llegar hasta acá. Realmente a esta parada de jueves un placer. Regrese pronto, que siempre es bueno hablar del buen arte. Y usted no se mueva de la ruta, porque aún nos queda camino por delante y una parada que viene muy movidita. Asimismo, nuestros siguientes invitados han rescatado un inmueble lleno de historia y tradición para convertirlo en centro cultural. Siempre es un placer recibir al maestro Eduardo Córdoba y a una de sus estudiantes, Elisa. Hola. Bienvenidos. Gracias. ¿En qué anda ahora mismo el ajetreo cultural de un proyecto como Danza y Percusión y Arte Córdoba? Sí, bueno, estamos trabajando muy fuerte. El gobierno nos dio un inmueble con un sentido patrimonial muy importante, que es la antigua Casa de Cultura del municipio de Marianao. Estamos ahora trabajando porque queremos convertir eso en un centro cultural donde haya diferentes manifestaciones de arte. ¿Como por ejemplo? Bueno, vamos a trabajar la danza, la pintura, la escultura, la música, sobre todo la percusión, es algo que va a ser muy importante para este proyecto, porque ahí mismo vamos a tener el taller, es decir, la fabricación de instrumentos musicales, donde ahí mismo se trabajan los instrumentos, pero bueno, va a abastecer no solamente el recinto cultural, sino también diferentes escuelas de arte, diferentes casas de cultura del país. ¿Y qué grupos de edades involucran en este trabajo? Bueno, ahí estamos trabajando diferentes artistas importantes de la plástica. Qué bien. Es bueno también que vamos a contar con trabajar lo que es manufacturado, es decir, todo lo que es trabajo de cosas reciclables, para no solamente como obras de arte, sino también como instrumentos musicales también. ¿Y les interesa fundamentalmente al público más joven o los adultos mayores? Bueno, a ver, en este caso ahora este proyecto de Arte Córdoba va a involucrar niños a partir de 5 años en adelante hasta 90, hasta donde pueda el ser humano, porque hemos encontrado que hay muchas personas ya de avanzada edad que tienen buenas condiciones también para los instrumentos musicales, para la danza, para la música. Entonces vamos a trabajar con todo tipo de edad. El municipio se ha involucrado, la comunidad se ha activado en torno a esta noticia, a este hecho cultural. Sí, diariamente pasan todos los vecinos, pasan el personal de Marianao, preguntan ¿cuándo abre la escuela? Es decir, hay mucho interés, mucho entusiasmo, los mismos padres apoyan también. Teníamos un espacio bastante deteriorado de la Casa de la Cultura y los padres se involucraron con los alumnos, con la misma familia de la compañía Habana Compás Danza, que es la que dirijo. Y hemos hecho un recinto donde ahí tenemos danza y percusión y nos visitan muchos personajes al espacio. Con tu permiso, Córdoba, yo quiero saber la opinión de Elisa. Desde pequeñita estás involucrada en estos talleres. Sí. ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto te has desarrollado en ellos? He aprendido muchas cosas, principalmente porque al principio yo solo sabía un tipo de baile, no lograba desarrollarme en lo demás, pero poco a poco fui trabajando junto con los profesores y hemos llegado tanto el folclore como el baile español, la danza, el ballet, y eso lo fusionamos con la percusión. Esa mezcla nos interesa mucho a mis compañeras y a mí, y hemos logrado sentirnos a gusto en este trabajo. Hemos avanzado mucho, ya son 6 años que llevamos en este proyecto y todas estamos encantadas. Hemos participado en muchos lugares, en programas de televisión. Se han presentado muchísimo. Sí, no paran de trabajar y ahora en el verano imagino que sea un itinerario completo. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo encuentran tiempo para sacarle al tiempo? Bueno, todas estamos muy comprometidas con el trabajo y como es algo que nos gusta, siempre sacamos el tiempo de algún lugar, a pesar de que tenemos escuela o problemas en la casa, responsabilidades en el hogar. Siempre hay un tiempo para dedicarle a este proyecto porque es algo que amamos.
y ya somos como una familia, no podemos estar separados de ellos. Bueno, yo quiero ver la expresión de ese amor y de ese arte. ¿Nos permite, Córdoba? ¿Qué nos vas a regalar? Bueno, vamos a hacer la presentación, un trabajo que fue lo que abrió con Habana Compás Dance, es decir, nuestro trabajo con los taburetes, y hoy lo vamos a presentar, pero bueno, con el proyecto de danza y percusión, con esta hermosa obra también de los taburetes pintados, pero también con música y con danza. Pues no se diga más, adelante. Adelante, maestro, venga conmigo. Muchísimas felicidades, muchachas. Explosión de ritmo. Jenny, yo creo que después de este baile y de tantos ritmos, de la explosión que hubo en este escenario, vamos a necesitar un arquitecto y un ingeniero para reconstruirlo. Para la tarima. Yo creo que sí. Bueno, entonces, nos vamos despidiendo, Tao. Hemos llegado ya al final de mañana a las 10 de la mañana. Ahora nos quedamos aquí de una forma, y esa es apretaditos, pero relajados.